Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Daniel Otaiza, comisionado del portal JUS 360, el portal jurídico de la Asociación Civil Jus et Veritas. Y en esta oportunidad conversaremos con el doctor Jaime Delgado Segarra sobre su artículo Origen y desarrollo del derecho del consumidor en el Perú, como parte del reciente libro Manual de Derecho de Protección al Consumidor, publicado por nuestra editorial Jus et Veritas en el mes de abril. Jaime Delgado Segarra es abogado por la Universidad San Agustín de Arequipa, con segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Políticas en Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente también es director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Delgado Segarra es de hecho pionero de la defensa del consumidor en el Perú, fundando la primera asociación de consumidores APROC en Arequipa en el año 1984. Aunque en ello ahondaremos más adelante, puesto que además fue presidente de la primera comisión multisectorial encargada de elaborar el primer proyecto de Ley General de Defensa de los Consumidores en el año 1988. Primero, muchas gracias, doctor, muchas gracias, Jaime Delgado, por estar en este espacio. ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Bueno, para comenzar, como hacemos siempre, quisiera proponerle una serie de preguntas generales, ¿no?, respecto al artículo. De esta forma progresiva y cronológicamente nos ahondaremos y entraremos de lleno al origen y al desarrollo de esta rama del derecho, que es relativamente nueva, ¿no? Es relativamente joven. Así que una primera pregunta, ¿no?, que he tenido también el agrado de poder leer este artículo, y para entrar de lleno es necesario también poder entrar en el contexto, ¿no? Antes de preguntarle, digamos, sobre algunos agentes impulsores de esta rama, ¿no?, quisiera conocer básicamente qué tan precaria, como usted elabora, era la situación de un consumidor en el Perú previo a los años 90. Es decir, no solo hablo de la crisis económica, sino que usted se refiere, por ejemplo, en el artículo a datos bien curiosos, como lo complicado que era poder intentar reclamar frente a un producto defectuoso o sobre algún precio abusivo. O un dato también que me pareció particularmente curioso era esta popularización de la palabra consumidor, pero con un talante despectivo más bien, ¿no? De ese modo, sin elaborar más, quisiera preguntarle cuál era la situación entonces del consumidor peruano previo a las décadas de 1990. Bueno, en realidad, en los años 80, la protección del consumidor no existía como tal. No existía un derecho al consumidor, no tenía ningún contenido jurídico. Y es curioso porque yo estudié Derecho y Administración de Empresas al mismo tiempo. Mi interés por la defensa del consumidor nació cuando estaba haciendo mi tesis. Yo elegí el tema de la competencia desleal. Competencia desleal porque como tenía dos profesiones, entonces yo estaba interesado para saber cómo eran las relaciones entre los competidores. Y para conocer mejor, yo me vine a Lima, porque yo estudiaba en Arequipa, me vine a Lima a hacer unas prácticas en el IPINTEC, que era el precedente de Indecopi. Entonces, y me fui justo a trabajar unos meses a la dirección de competencia desleal. Y ahí es que yo descubro el tema, porque yo veía que nuestra legislación contemplaba los actos de competencia desleal en donde el sujeto activo y el sujeto pasivo eran los competidores. Y yo le decía al doctor Rómulo Alegre Valderrama, que era el director de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, doctor, le digo, pero ¿y dónde quedamos los consumidores? Si los consumidores somos víctimas de todo esto y el derecho no nos contempla ni como sujeto activo ni como pasivo. Si una persona quiere denunciar un acto de engaño, una etiqueta engañosa, qué sé yo, ¿vamos a denunciarlo como un acto de competencia desleal? No me parece. Ahí surge mi interés por el tema. Entonces, comencé a escribir algunos artículos en el diario El Correo de Arequipa y apenas me gradué de abogado, me incorporé a la directiva del Colegio de Abogados. Y ahí comenzamos a hacer las primeras denuncias. Mira, la primera denuncia propiamente en materia de protección al consumidor
una denuncia pública, porque nunca fue a través de un procedimiento, porque no había dónde, fue porque el programa de apoyo alimentario, se llamaba el PRONA, estaba distribuyendo unos pollos enlatados, y esos pollos enlatados estaban en mal estado. Entonces eso había causado mucha conmoción. Y así que como colegio de abogados salimos al frente a denunciar esto, y bueno, y ahí comenzó toda la historia, ¿no? Pero en algún momento el decano del colegio de abogados, el doctor Salvador Zavala, ya fallecido, me dijo: Jaime, oye, no me parece que nosotros, me estás involucrando a mí como decano del colegio de abogados en todos estos pleitos, y el colegio no estaba acostumbrado a eso. De ahí es que decidimos formar la Asociación de Defensa del Consumidor el año 84. Como yo cuento en el libro, efectivamente, este era un problema, porque como el concepto de consumidor no estaba desarrollado, nosotros, por ejemplo, nos presentábamos ante una comisaría para que nos den apoyo para controlar las balanzas en los mercados, que eran un fraude, porque el kilo nunca pesaba 1000 gramos, ¿no? Entonces, en una oportunidad fuimos a una comisaría para decir que nos presentamos como yo, presidente de la Asociación de Consumidores, y me miran con una cara media rara, y me dicen: es el colmo, ahora hasta los fumones se organizan. Entonces, eso me hizo ver, digamos, la necesidad de trabajar fuertemente en posicionar el concepto consumidor como ciudadanía, como comprador. El concepto no existía, pero no teníamos ley, no existían instituciones estatales. Una de las primeras denuncias, ya formada la Asociación de Consumidores, una de las principales, de las primeras denuncias, las presentamos ante el Ministerio Público, utilizando la figura del derecho penal. Oye, no me puedes estar estafando. Me estás vendiendo Exacto. agua destilada cuando no es agua destilada. Nosotros hicimos la prueba, además. Aprendí. Comenzamos, mire, una cosa interesante, ¿no? A veces a los abogados nos forman en el expediente. Y lo único que conocemos nosotros es el proceso, el expediente. En mi vida tuve que aprender un poco de biología, de electricidad, de física, de nutrición. También es así que tengo una maestría en salud pública. ¿Por qué? Porque desenvolverse en estos terrenos implica tener un conocimiento mucho más amplio que solamente la ley, De todos ¿no? los rubros, ¿no? De todos los rubros. Sí, Entonces descubrimos que una empresa estaba vendiendo agua destilada para las baterías, lo que se echa a la batería, y al analizarla descubrimos que no era agua destilada, era agua de caño. Estaba engañando y estaba afectando las baterías. ¿Y sabes dónde presentamos la denuncia? Ante el Ministerio Público, ante el fiscal José Luis Lecaros. José Luis Lecaros, que luego ha sido presidente del Poder Judicial, iniciaba su carrera como fiscal provincial. Entonces, él acogió ese tipo de temas y vamos, hacíamos operativos, decomisábamos los productos, qué sé yo. Una segunda denuncia era porque descubrimos que había una marca de margarina que se vendía como mantequilla y con la vaca y todo eso así. Y nosotros descubrimos, con unos métodos sencillos, de que estaban engañando al público. Así que también salimos al mercado, denunciamos eso, decomisamos los productos. Y bueno, eran tiempos muy difíciles. Estoy hablando 10 años antes de que existiera el Indecopi. Entonces, exacto, ¿no? nuestro primer reto fue: oye, no podemos seguir trabajando así. Tenemos la necesidad de tener una ley de protección al consumidor. Y sabes un dato muy interesante. ¿Qué nos animó? Porque en esos años no existía Internet, fíjate, ¿eh? Entonces el acceso a la información era muy, muy limitado. Y yo pensé, tal vez voy a pecar de exceso de modestia o de No, por favor. ostentación, yo pensé que era el inventor de la pólvora. Yo dije: wow, hemos descubierto un tema acá, la protección al consumidor. Y resulta que no habíamos inventado esto. En el mundo ya se había formado la primera asociación de defensa del consumidor en el año 1891 en Nueva York. Pero nosotros no conocíamos estos temas. Yo pensé que estaba inventando la rueda. Y yo discutía, digo, conversaba
con grandes maestros como José León Barandiarán, Rómulo Lanata, con el mismo Jorge Muñiz, que era secretario de la Comisión de Redacción del Código Civil. Yo ya tenía ese bichito de la defensa del consumidor. Carlos Cárdenas Quirós, yo vivía en Arequipa, yo los invitaba a dar conferencias sobre el nuevo Código Tiene Civil. grandes nombres, de todos ellos leemos ahora, ¿no? Yo que soy Y, vallecano, ¿no? Hay una estatua de José León Brandarian precisamente en el colegio claro, de y yo abogados. tengo el placer, la satisfacción de haber sido muy amigo de don José León Barandiarán. Lo invité muchas veces a Arequipa, yo era su guía, conversaba mucho. Yo le hablaba de la defensa del consumidor. Yo le decía, por ejemplo, el derecho de desistimiento. Y él me decía, ¿pero qué es derecho de desistimiento? Bueno, hay métodos de venta muy agresivos, con una sugestión momentánea, con engaño, qué sé yo. Entonces, ya en Francia y otros países se permite que ante este tipo de métodos, digamos, el consumidor tenga derecho en el plazo de 7 días a desistirse del contrato. Se llama derecho de desistimiento, derecho de arrepentimiento. Y me decía, Jaime, tú estás loco. Eso no corresponde, vas a generar una inestabilidad jurídica tremenda. No puedes dar. El contrato es ley entre las partes, está escrito en piedra y hay que cumplirlo. Pero le digo, pero no, pues porque hay métodos que son... No, 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 no. Entonces, fíjate que yo pretendía, a través de estas conversaciones, cuando recién el código estaba siendo discutido, había el anteproyecto, yo quería introducir temas de protección al consumidor, como estos métodos abusivos de cobranza, el derecho de desistimiento, pero la Claro, mentalidad de la época era que el contrato era escrito en piedra, ¿no? Y ahí había que cumplir. Es más, te digo, yo les decía que hay cláusulas abusivas de contratación y que esas no deberían ser puestas o como válidas. Y me decía, a ver, por ejemplo, tú firmas un contrato, ni siquiera lo negocias con el banco, con la compañía de seguros, etcétera. Ellos lo ponen ahí. Y es un método, es una cláusula abusiva porque se está implicando renuncia a derechos, etcétera, etcétera. Y su respuesta de ellos es, pero lo firmaste, lo aceptaste. Y si lo aceptaste, tienes que cumplirlo. Así que, es Jaime, derecho objetivo. no nos vengas con estas cosas de cláusulas abusivas de contratación, porque si tú aceptaste eso, hay que cumplirlo. Claro, es que Fíjate, ¿eh? estamos hablando, ¿no? De un contexto en el que, bueno, yo tengo 20, ¿no? Y estamos hablando de un contexto en el que se acababa de promulgar el código civil en el 84 y usted viene con todas estas Exacto, ideas, ¿no? exacto. A desbaratar el panorama normativo precisamente sin tener un marco, ¿no? Y es por eso que usted menciona Entonces, que, ajá, sí. entonces me veían como un loquito, me veían como un loquito, como un revolucionario sin fundamento, sin base. ¿Cómo vas a generar esto? Pero Miren precisamente, sí, la satisfacción que tengo, que cuando me tocó impulsar el nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor, logramos introducir la figura de cláusulas abusivas en la contratación. en efecto. Y ahora es una realidad. Y gracias a esa cláusula es que denunciamos el caso del abuso de los cines al impedirte que lleves tu propia Tu canchita al canchita. cine, Sí, sí, que es bastante ¿no? reciente. Yo recuerdo siempre, sin ahondar tanto en el caso, eh, era un cuestionamiento constante, ¿no? ¿Por qué te tienen que obligar a consumir sus propios productos cuando tú estás yendo a consumir otro, que es la película, no es un Sí. restaurante, ¿no? Pero precisamente con lo que usted acaba de desarrollar, es que reconoce el rol fundamental que tuvo la sociedad civil por medio de estas asociaciones para consolidar este concepto y eventualmente crear el marco normativo al respecto, ¿no? Quería preguntarle entonces, eh, ¿cómo es que se da este proceso? Porque existen varias asociaciones, ¿no? Incluso varias intenciones, como esa primera comisión multisectorial que fue en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y curiosamente, el Código de Defensa y Protección al Consumidor termina dándose en el segundo gobierno. O sea, imagínense, Sí, imagínense, ¿no? Y sí. por supuesto con participación de usted en ambos, ¿no? Entonces,
yo estaba, ¿no? Mientras leí el artículo, maquinando, wow, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se mantuvo esa línea, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma de lucha porque se termine por hacer realidad, ¿no? Entonces, quería preguntarle, ¿quiénes fueron estas asociaciones, ¿no? Mediante fueron las principales y en qué contexto finalmente se gestaron estas iniciativas, ¿no? Desde la primera comisión hasta el código y la creación de Indecopi, por medio, Bueno, por supuesto. un rol importante lo jugó la Asociación de Protección al Consumidor de Arequipa La primera. en su primera etapa, ¿no? Fue la pionera. Yo recuerdo que vine a Lima el año 86, invitado por la Universidad de Lima a un foro en su auditorio, y uno de los temas era protección del consumidor. Entonces yo ya me veía, yo venía con un bagaje de 2, 3 años, digamos, trabajando en el tema, y mientras los demás hablaban de, sí, defensa del consumidor, sí, sí hemos escuchado en un libro de marketing, qué sé yo le decía, perdón, yo ya tengo 20 procesos en trámite, y les conté la experiencia. Entonces, ese día recibí 3, 4 ofertas de trabajo. Me querían llevar por aquí, por allá, mira, este, y yo dije, no, 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 yo no me gusta Lima, mucho tráfico, mucha cosa, mucho desorden. Yo vivo feliz en Arequipa, pero finalmente entendí que el centralismo hace de que para impulsar las políticas públicas uno tenía que estar acá. Y terminé en Lima, y mi interés al venirme a Lima fue por el interés que me habían mostrado algunas personas de apoyarme con la ley, con sacar una ley de defensa del consumidor. Y de hecho, se nombra una comisión, me nombran presidente de la comisión, y preparamos una primera versión del proyecto, y cuando me invitan, digamos, a reuniones con algunas instancias de gobierno, yo sustento ese proyecto y es rechazado. Mi proyecto para esa época era demasiado liberal, En porque una, claro, en un uno de contexto de los intento derechos, de ¿sí? estatización de la banca, ¿no? De hiperinflación Totalmente. y de control de precios, precisamente. Así es. Yo decía, por supuesto, yo le decía que estoy en contra del control de precios. El control de precios había generado escasez, colas y qué sé yo, una insatisfacción. Estaba en contra del proteccionismo a la industria nacional, porque tenían unos aranceles altísimos a las importaciones para proteger la industria nacional. Entonces, un producto que en el extranjero, una bolsa de pañales, tú la podías conseguir en $10, aquí tenías que pagar $40. Era un absurdo. Y yo decía, yo estoy en contra, además, yo estoy más bien a favor de la libre elección del consumidor y de la libre competencia. ¿Por qué el Estado tiene que ser dueño de la empresa de la sal? Nadie podía comercializar sal hasta finales de los 80. El único que podía comercializar la sal era el Estado a través de la empresa EMSAL. O sea, es un absurdo. Entonces, mi primera ley de protección al consumidor era demasiado liberal para la época. Pero Pero fíjate, fue la precursora pero fíjate qué de, pasó. ajá, Fue precursora. Nosotros veníamos impulsando dos normas, tanto la de publicidad comercial como la de defensa del consumidor. Y ya hacíamos bulla en Lima, hacíamos bulla. Y eso significó que, pese a que el gobierno aprista no quiso comprarse el pleito en esa época, eh, en el proceso electoral donde se disputaba Fujimori con Vargas Vargas Llosa, Llosa. salió, en la primera vuelta pasaron los dos y ya salieron elegidos algunos congresistas, y congresistas de Arequipa que ya me conocían me dijeron, Jaime, oye, tú estás hablando de varias iniciativas que nos interesan. Una de ellas es protección al consumidor. ¿Tú tienes los proyectos? Sí, le dije, yo tengo los proyectos. Nos podemos reunir, y yo recuerdo haber ido al Hotel Crillón, donde tenían como base, digamos, el fujimorismo entre la primera y la segunda vuelta, y ahí me reuní con algunos parlamentarios que habían salido electos por Arequipa y les dije, acá están las iniciativas. Oye, qué buenas iniciativas, vamos a impulsarlas. Bueno, nadie daba un centavo porque iba a ganar Fujimori, ¿no? Todos pensábamos que iba a ganar Vargas Llosa, obviamente. Este,
Total, sale elegido Fujimori y a las 2, 3 semanas me llaman de la presidencia del Consejo de Ministros y me dicen, señor Delgado, estos son los proyectos que usted ha presentado, sí, los tiene, podemos conversar, nos los puede alcanzar, podemos discutir, sí. Entonces, yo proponía en ese entonces, claro, la aprobación de una ley de protección al consumidor que incluía la creación del Instituto Nacional de Protección al Consumidor. Yo proponía INACO. ya de entonces que se cree una autoridad autónoma en materia de protección al consumidor. Sacaron la ley, pero dijeron, no, no queremos crear una nueva institución Todavía. Sí. todavía. Y yo creo que ese fue un terrible error. Y Ya lo después se reconocen en el formó, artículo, ¿no? Lo menciona. Otra hubiese claro, sido la historia. otro hubiera sido la historia. Entonces, cuando se crea el Indecopi, que no estaba diseñado para protección al consumidor, y me consta, porque yo formé parte de todo, yo estaba muy atento a eso, era Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual. No tenía nada que ver con protección al consumidor. Pero me dicen, alguien me dijo, sí, pero oye, ¿cómo va a quedar este tema de protección al consumidor? Porque yo ya era un referente, el único referente en la época. Se manejaba Entonces, en la CONASUB, ¿no? En ese claro, momento. claro, esa es otra cosa, la CONASUB, por el Claro. tema de publicidad. Ajá. Entonces, yo consentí que ya que no había una institución especializada para protección al consumidor, sino que se le había delegado esto a todos los municipios y nadie hizo nada, consentí que lo más conveniente en ese momento era que Indecopi incorporara o acogiera, nos acogiera el tema de protección al consumidor. Y así fue, y creo que fue una buena decisión en su momento por las razones que estoy exponiendo. Ahora, el tema de publicidad fue muy interesante, porque nosotros no teníamos ley que regulara la publicidad comercial. Y nosotros presentamos la primera denuncia, no existía ASPEC todavía, habíamos creado el Instituto de Derecho al Consumidor. Aquí Y lo tengo. presentamos la primera denuncia por publicidad engañosa. Para todos los estudiantes y profesores, yo les digo, deberían tener eso como referencia. ¿Cuál fue el primer caso de publicidad engañosa resuelto en nuestro país? Fue contra Tiendas Monterrey. Era un supermercado que se llamaba Tiendas Monterrey, que lanzaron un álbum de promoción con unas figuritas coleccionables, con el álbum de Box Bunny. Ahí está, claro. Y para poder comprarlas tenías que, bueno, poder conseguir tal figurita tenían que comprar determinado producto, ¿no? Pero eso no te lo dijeron, eso lo Exacto. descubrías al final, ya cuando tenías medio álbum lleno, ¿no? Mira, mi hijo tiene 34 años, mi hijo mayor, Jaime Ujú. también, y él entonces tenía, pues, no sé, tenía 3, 4 añitos, ¿no? Yo descubrí por él, por él, el caso del álbum de Box Bunny. Entonces yo dije, bueno, porque yo le compraba las figuritas para que coleccionara esto cada vez que íbamos al mercado, y habían figuras que nunca llegaban. Y papá me dice, y esta figura no me falta, y comprábamos y nunca llegaba. Entonces dije, a ver, vamos, voy a explorar. Y cuando comienzo a analizar, resulta que descubrí de que habían figuras que no se podían comprar, los sobrecitos, sino que había que comprar determinados productos. Por ejemplo, te faltaba la figura número 7, tenías que comprar 2 botellas de aceite friol, por decir. La figura número 10, tenías que comprar 3 focos marca Philips. Oye, cuando fui sacando la cuenta, digo, oye, me voy a gastar $200 en compra de mercadería. ¿Y por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué no lo revelaron antes de manera clara y contundente? Claro, porque ¿Dónde los deberíamos? niños insistían por completar Claro. las figuritas, ¿no? Y los Entonces, padres ¿dónde teníamos que presentar esta denuncia? No había entidad. Entonces descubrimos por ahí, investigando en las leyes, con las... que existía el Instituto Nacional de Comunicación Social, el INACOSO, cuya presidenta era Elvira de la Puente. Elvira de la Puente era sobrina de Aya de la Torre, actriz de televisión, famosa actriz de televisión, luego incluso fue congresista. Y cuando presentamos la denuncia, la señora Elvira de la Puente nos dijo, pero ¿por qué presenta una denuncia acá? Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y le dijimos, no, porque fíjate, tu ley dice que tienen la responsabilidad de garantizar la veracidad de los contenidos de medios de comunicación y esta publicidad salió en medios. Así que, ay, pero nunca lo hemos visto, ¿qué será? Pero cuéntame de qué se trata, Jaime. Entonces le conté el caso y me dijo, oye, pero ¿qué tal es abusivo? Esto es un engaño.
A ver, vamos a citar a las partes. No existía procedimiento. Citaron a las partes y los abogados de Monterrey, tres tipos abogados altos, prestigiosos, supuestamente nos miraban sobre sus hombros diciendo, ¿y de dónde han salido estos provincianitos a denunciarnos por publicidad engañosa? Señores, ¿qué es esto de publicidad engañosa? Eso no existe en el país. Las empresas no pueden censurarnos la publicidad. ¿Ustedes están locos? ¿Qué se han creído? Así fue el trato, ¿eh? Así nos trataron. Mire, mire. Total, después de de un tiempo, el INACOSO declaró fundada la denuncia y le puso una amonestación y una multa ridícula, pero esto salió publicado en el Diario Oficial El Peruano. Es un primer precedente. Primer caso de publicidad engañosa sancionado en nuestro país. Como ya dijimos, ok, ya hemos abierto camino en esto, presentamos como, no sé si 10 o 20 denuncias más, porque todavía los periódicos y todo era publicidad engañosa. Todo era publicidad Claro, sí, engañosa. usted Nadie menciona nunca. precisamente, ¿no? Que, digamos, casos como los que habían en ese momento serían inconcebibles hoy, ¿no? Serían evidentemente absurdos, ¿no? Y engañosos. Pero en ese momento era una novedad. No existían Exacto. precedentes, no existía ningún marco normativo que verdaderamente Entonces, fíjate, protegiera, ¿no? había una revista que se llamaba Medio de Marketing. Y un día nos publicaron un artículo bien feo, bien grosero, bien atrevido en contra nuestra. ¿Cómo es posible que nosotros estemos ahí denunciando publicidad? Estamos atentando contra los intereses de la industria, la libertad de expresión comercial y qué sé yo. El Entonces, empresariado no lo veía bien, ¿no? El empresariado no, tampoco lo para veía nada, bien. nos odiaban. Entonces yo les mandé una carta rectificatoria diciendo, señores, aclaren esto, por favor, porque además había un código internacional de publicidad al que habían suscrito todos los empresarios, las principales empresas del mundo, y cómo es que en el Perú no querían respetar eso y decíamos que esto era un atentado contra la libertad de expresión. No, y presentamos 20 denuncias. Ahí, ¿y sabes quién escribía este artículo? Nuestro amigo Fernando Raventós. Hoy es vocal del Indecopi y se hizo amigo nuestro, eh, pero luego Mire, de serias confrontaciones, ¿no? Entonces la revista Medio de Marketing nos convocó a los dos y nos dijo, oye, por favor, conversen, pues. Y conversamos y yo encontré un tipo muy inteligente, Fernando Raventós, y al final coincidió él en la necesidad que teníamos que armar una propuesta que regulara la publicidad, pero no querían al INACOSO como la autoridad, porque el INACOSO había sido formado en el tiempo de Velasco Alvarado para controlar los medios, censurar los medios. Entonces, consentimos en que no era el mejor espacio. Por eso es que se crea el CONASUP, Consejo ujú, Nacional de Supervisión de la Publicidad, que estaba integrado por representantes de los anunciantes, de los consumidores, etcétera, etcétera. Ese fue el precedente del Indecopi. exacto. Entonces, entrando precisamente en esta etapa, digamos, de consolidación, ¿no? Digamos, estábamos en una etapa no de construcción, pero propiamente ahora de consolidación del derecho del consumidor. ¿Nos podría contar cuáles serían las principales normas, en qué contexto y finalmente cómo esto se termina concretizando, ¿no? Con Indecopi y con el Código de Protección y Defensa del Consumidor? Bueno, curiosamente, el que se ha resistido siempre a los cambios ha sido el Indecopi. Mire, A la primera ley de protección al consumidor, el mayor opositor fue la Cámara de Comercio de Lima. Y yo tengo las cartas, ¿eh? Porque yo sí, guardo mi file. usted cita precisamente algunas opiniones que dieron al Sí. respecto, ¿no? ¿Y Bastante sabes cuál es la opinión reacias. cuál era la opinión de la Cámara de Comercio? Que no en el año 1988, que no necesitábamos ley de defensa del consumidor porque ya existía un código de comercio. Como si fuesen Ese era su exactamente lo argumento. mismo. Ya había un código de comercio y era suficiente, más que suficiente. Bueno, el código, la ley de la primera ley de defensa del consumidor que recogió nuestro proyecto fue dado por un decreto legislativo, porque Fujimori pidió Facultades delegación de facultades y sacó el decreto legislativo 691 y 716 de defensa del consumidor y de publicidad y de comercial. publicidad. Ajá.
Y todas las siguientes modificaciones a la ley fueron dadas por decreto legislativo. ¿Por qué? Porque el INDECOPI andaba diciendo de que estas eran cuestiones muy técnicas, muy especializadas, solo para expertos, y que esas discusiones no podían pasar en el Congreso. Los congresistas no saben nada de estas Pero cosas. eso creó, como usted menciona, cierta distancia, ¿no? Entre la ciudadanía que Total. no terminaba de entender el tema, los propios legisladores, porque lo veían algo como muy, muy técnico y no se terminaba por internalizar, ¿no? La importancia de la defensa del consumidor. Por eso usted Exacto. menciona, por Por eso, ejemplo, la creación del Día Internacional del Consumidor, si mal no recuerdo, como un momento, ¿no? Para que se reconozca eso de forma más popular. sí, pero fíjate, el año 2009, cuando yo era presidente de ASPEC, Ujú. dijimos, ya es hora de actualizar y de modernizar la ley de protección al consumidor, que había sido parchada, modificada, pero todo por decreto legislativo, donde el control absoluto lo tenía el INDECOPI. Y habían a veces distorsionado las cosas. Entonces, esta vez queremos hacer una cosa, pero con una discusión amplia. Y un ejemplo que yo decía, esta ley nació por cesárea, la primera ley. Queremos que esta nazca por parto natural. 9 meses de gestación, con dolor de parto, con todas las complicaciones. Pero esto lo que va a lograr es el empoderamiento ciudadano. Así que no proponemos. Y además le pusimos un nombre más marquetero, ¿no? Porque podíamos haber dicho, eh, queremos modificar la ley de defensa del consumidor. Y no, dijimos, no, queremos un código de protección al consumidor, ¿no? Porque Brasil ya tenía un código. Entonces dijimos, Perú debe ser el segundo país que tenga un código de protección y defensa del consumidor. Así que el Congreso de la República, bueno, hicimos un evento en el Colegio de Abogados y ahí se sumó Walter Gutiérrez, que era decano del Colegio de Abogados. Y nos dijo, Jaime, qué buena idea. Yo me sumo a esto, estoy de acuerdo con esto, mi pleno respaldo a esto. Y Walter, digamos, propuso en el Congreso la creación de una comisión de expertos para que redacten un anteproyecto de código de protección al consumidor. Y así fue. Él fue nombrado presidente, yo era miembro de la comisión junto con otras personas. Entonces, esta comisión trabajamos día y noche intensamente, pero no tenía respaldo político. O sea, nadie nos daba bola porque Indecopi se oponía. Indecopi decía, no Entiende, copy. necesitamos código, no necesitamos código, ya es suficiente con lo que tenemos. Además, poner esto a discusión del Congreso, estos tipos no saben nada. Esto es un tema de súper, ultra especialistas, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, no, esto tiene que nacer por parto natural. Pero no teníamos el peso político en ese momento, 2009, 2010. Así que un día dijimos, ¿y por qué no procuramos que en el discurso del presidente de la República para 28 de julio, que era presidente Alan García, incorporara el tema? Es decir, Y tenía mira, otro nombre, ¿no? Tenía otro lo que nombre en ese hicimos momento. fue, nosotros no tenemos el poder político para hacerlo. ¿Por qué no le entregamos este trofeo al presidente de la República? Le cedimos nuestro trofeo a Alan García. Y cuando de pronto no sabíamos si él se iba a referir o no en el discurso presidencial, así que todos atentos ahí, y cuando escuchamos a Alan García en su discurso presidencial, su último, el antepenúltimo discurso, dijo, y mi gobierno, ustedes saben cómo hablaba Alan García, defiende al pueblo y nosotros proponemos la creación del Código de Protección y Defensa del Consumidor contra los abusos de los bancos, contra las tasas de interés abusivas. ¿No? Y dije, wow, ahí cambió la historia, porque al día siguiente todos los medios de comunicación decían, Le habían dado la Código de atención. Protección al Consumidor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces le puso el tema, digamos, ya en la agenda pública. Y Alan García nos llamó, y yo me reuní con él varias veces, pero casi como así, un tipo con lo inteligente que era, ustedes saben, Jaime, ¿por qué nos necesitamos un código de protección al consumidor? Y yo dando como en la escuelita, ¿no es cierto?
presidente, por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Y me pasaba horas explicándole y el tipo atento y tomando nota. Luego él, cuando tenía intervenciones en los medios de comunicación, hablaba porque el chocolate no es chocolate, porque el yogur no es yogur, y mi esposa me decía, uy, igualito, todos los ejemplos que tú dices, sí, pues le digo, pero qué bueno, ¿no? El tipo se empoderó del tema. Y Bueno, pero ajá, le eso dio el permitió impulso. luego en el Congreso de la República, se formó además ya con el proyecto, el anteproyecto que presentamos, en el Congreso de la República se formó una comisión amplísima, qué sé yo, para discutir y se hicieron cientos de eventos a nivel nacional, cientos de eventos. Las municipalidades, las universidades, los gobiernos regionales, todo el mundo discutiendo sobre el Código de Protección al Consumidor, la Cámara de Comercio oponiéndose, la Sociedad de Industrias oponiéndose, qué sé yo. Pero esa es la historia. Y logramos aprobar el Código de Protección al Consumidor contra viento y marea, con la oposición del Indecopi, curiosamente. Mire, ¿le parece una pregunta bonus, ¿no? Porque, digamos, esto no está propiamente dentro del tema del origen y desarrollo del derecho de consumidor, de alguna forma también para poder ir cerrando y englobando todo, ¿no? Usted termina con una reflexión, su artículo, ¿no? Que menciona los retos, digamos, o aún lo que falta consolidar en el actual sistema de defensa del consumidor. Yo quería preguntarle, ¿qué falta, no? ¿Qué se podría mejorar? Pone de ejemplo, por ejemplo, que es todavía un sistema que prioriza aún la defensa individual, ¿no? Más que la colectiva, ¿no? ¿Cómo reaccionar frente a casos en los que se afecta los derechos de cientos de miles de personas, ¿no? En esa línea, ¿qué propone y cómo usted ve que aún se debería, en qué línea se debería caminar, ¿no? ¿Qué faltaría mejorar? Bueno, mi aspiración es que logremos en algún momento crear la Superintendencia de Protección del Consumidor, SUPROCON. Eso debió haber sido desde el principio y la historia hubiera sido diferente. Lo que pasa que no se trata de personas. Yo tengo reconocimiento a todos los profesionales de Indecopi, pero es que protección al consumidor es un apéndice. Además, el presidente de Indecopi, cualquiera sea el presidente, tiene 20 sombreros: propiedad industrial, derechos de autor, dumping y subsidios, barreras burocráticas, marcas, patentes, qué sé yo. Entonces, y una partecita protección al consumidor. Entonces, tiene sus propios conflictos internos, ¿no? Entonces, por eso es que protección al consumidor no ha crecido, no tiene los pantalones largos y se ha limitado simplemente a ser un tribunal de reclamaciones. No existe liderazgo en materia de protección al consumidor. Y ya sabiendo eso, cuando redactábamos el Código de Protección al Consumidor, nos quedó clarísimo que había que separar esa función del Indecopi, creando la Autoridad de Protección al Consumidor. Y la creamos. Si tú ves el código ahí, está creada la Autoridad de Protección al Consumidor, que estaba diseñada para salir de Indecopi. Pero Oh, Jaime Torne, en ese entonces presidente de Indecopi, hizo cuestión de Estado. Dice, no, no, ¿cómo me van a quitar esta función? ¿Qué sé yo? Y se valió de sus relaciones con García y con el Congreso y bloqueó esta iniciativa para seguir conservando defensa del consumidor como parte de un apéndice. Eso fue una mezquindad, porque no significa que yo defienda mis fueros. Se trata de definir un modelo institucional que realmente funcione. Y esto no está funcionando. Defensa del consumidor, protección al consumidor, aún no tienen los pantalones largos. muchas gracias, Jaime Delgado Segarra. De verdad ha sido un placer, doctor. Eh, Desde Just 360, esto ha sido todo, sin antes, por supuesto, recordarles que este es el primer artículo, el artículo que inaugura el libro de Manual de Protección de Derecho del Consumidor de Just Veritas. Los invitamos, por supuesto, a adquirirlo escribiéndonos a just360.justverytas@gmail.com, ¿no? Y de esta forma poder adentrarnos un poco más en el tema, ¿no? Conocer un poco más de esta rama y, por supuesto, ¿por qué no?, de la mano de uno de los pioneros como Jaime Delgado Segarra. Muchas gracias, doctor, por esta Muchas entrevista gracias y a ustedes. esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Eso sería todo. Encantado.